Listo. Bueno, pues muy buenas noches a todos los que nos acompañan a nuestro estudio de los lunes de Isis Sin Velo. Continuamos en nuestro muy querido capítulo 5, que no se quiere despedir. Vamos a seguir hablando de esta energía que nos compenetra a todos, que ya hemos visto que tiene muchísimas propiedades, desde las más, digamos, físicas o tangibles, hasta las más sutiles, como puede ser la voluntad, la imaginación, y que ya vimos la última vez que esta energía tiene dos polaridades, ¿no? Y que una de ellas, pues, es la que estuvimos viendo, que es lo que en el catolicismo, en el cristianismo, pues probablemente conoceríamos como el diablo. Ese diablo que ya vimos que no es un señor ahí malo, no es una entidad, sino que más bien podríamos decir que es algo, es una parte que todos tenemos y es una parte que incluso la misma tierra tiene, o sea, todo tiene una polaridad negativa y la suma de todas esas polaridades negativas, que ojo, no por negativo quiere decir que es malo, simplemente hay positivo y negativo, la suma de esas polaridades negativas es una fuerza ciega que hemos visto que al parecer pues nos arrastra, ¿no? Nos arrastra cuando no tenemos un perfecto control de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y nos arrastra justo como esa piara de cerdos que aparecen en la Biblia, ¿no? Que cuando Jesús expulsa a los demonios, pues los demonios, los cerdos corren y se avientan de un risco, ¿no? Esa es como la similitud de cómo esta fuerza ciega pues nos puede llevar a arrastrarnos a hacer cosas que al día siguiente decimos, chin, ¿cómo se me ocurrió hacer esto? Y es justamente porque es una fuerza ciega, ¿no? Es una fuerza ciega que es un poder así como que genera atracción, vaya, y que nos jala si nosotros no tenemos este perfecto cuidado de nosotros mismos. Vamos a seguir estudiando esta fuerza que compenetra todo. Ahora vamos a hablar sobre cómo se pueden producir lo que en algunos lugares llamarían milagros a partir del conocimiento y uso justamente de esta fuerza. Y pues vamos a estar hablando de los milagros del fakir. Un fakir del que habla Elena Blavatsky, que se encuentran, creo, en la India, y que hace diferentes cosas pues que uno se extrañaría, ¿no? Que podía hacer cosas como lograr hacer que una planta en cuestión de horas pasara de un estado de una simple semilla puesta en una maceta y que germinara en muy poco tiempo, ¿no? Y uno diría, bueno, ¿cómo es que eso ocurre? Nos va a ir platicando en este fragmento Elena Blavatsky cuáles son, digamos, como los trucos que un ocultista conoce, que en este caso fakir conocía, y mediante los cuales pues pudo acelerar el crecimiento de esta planta, ¿no? Ya habíamos platicado alguna vez también que esta fuerza que compenetra todo es inteligencia y al mismo tiempo es vida, ¿no? Esta fuerza es la que tiene la inteligencia para generar la vida en todos lados y disparar pues esta cadena de evolución que ya hemos platicado, que va de minerales a plantas, de plantas a animales, de animales a personas, de personas a lo que llamaríamos ángeles y dioses. Entonces, bueno, vamos a ver también cómo interactúa esta energía de vida justo para acelerar el crecimiento de las plantas. Y bueno, pues con este preámbulo, ya no entretengo más, vamos a ir a la parte de nuestra lectura, voy a compartir pantalla. Y de igual modo, no tenemos ahorita nuestro querido narrador virtual, por tanto, quien nos pueda ayudar a leer, pues se agradece y la mecánica pues sería igualmente con mano levantada quien quiera participar leyendo este primer párrafo. Que a ver, ya lo estoy poniendo. Este va a ser un párrafo relativamente grande y lo vamos a dejar hasta aquí, hasta naturaleza. Vale. A ver, si gustan yo voy a leer este primero y ya de ahí pues vayan agarrando valor. A ver, bueno, voy a leer el primer párrafo que dice, tenemos por lo tanto que para el profesor Perry, afiliado sin duda a la escuela de Schopenhauer, son perfectamente posibles y naturales, por ejemplo, los fenómenos producidos por el fakir Kavindasamy y descritos por el orientalista Hakoliot. Este fakir era hombre que por el completo dominio de su naturaleza inferior había llegado a purificarse hasta aquel punto en que casi del todo libre de su prisión puede el espíritu obrar verdaderas maravillas. Su voluntad y aún su solo anhelo eran potencia creadora, capaz de gobernar los elementos y fuerzas de la naturaleza. El cuerpo no le servía ya de estorbo
para hablar de espíritu a espíritu y alentar de vida a vida. Este fakir, con solo extender las manos, hizo germinar una semilla, de la que brotó una planta que en menos de 2 horas creció prodigiosamente en presencia de Jacoliot. Contra todas las aceptadas leyes fitológicas, hasta una altura que en circunstancias ordinarias hubiese requerido algunas semanas. ¿Fue milagro? Ciertamente lo fuera, con arreglo a la definición de Webster, según la cual es milagro todo suceso contrario a la establecida constitución y marcha de las cosas, en pugna con las leyes conocidas de la naturaleza. Vale, perfecto. Ahora sí, si gustan, ¿quién quiere levantar la mano para opinar sobre este párrafo? Este es como un poco el resumen de lo que platicamos en nuestro preámbulo. Perfecto. Adelante, Salmón. Bienvenido. Buenas noches. Sí, buenas noches, Manuel, y buenas noches a todos. Oye, Manuel, pues qué interesante, qué interesante el hecho de una persona que se purifica, que se limpia, pues de su personalidad, y cómo es que, pues, nuestra esencia puede obrar lo que se dice milagros, ¿no? Porque como dice, ya no hay el estorbo de la personalidad, y entonces es cuando el espíritu está en su máxima potencia para poder realizar pues todo eso que se nos dice, ¿no? Nada más, Manuel, gracias. Perfecto, Salmón. Mil gracias. Vale, excelente. Luego tenemos una participación de Ireri. Buenas noches, Ireri. Bienvenida. Te escuchamos. Hola, buenas noches. Soy Rosa de la Garza, solo que me prestó la hija Perfecto, Rosa. su tablet. Vale. Bueno, como nosotros somos una vasija, nuestro cuerpo es una vasija y realmente el contenido es nuestra alma y espíritu, entonces es por eso que hace mención de que se logra hablar espíritu con espíritu y vida a vida. Entonces es como esta forma de trascender, es como ya no es necesaria la presencia de la parte física de la vasija para poder tener una comunicación más directa y por ende, pues de presencia, llamémosle energética. ¿Es cuanto? Perfecto. Muchísimas gracias, Rosy. Excelente aportación. Pues justamente, a ver, tenemos una participación de Rosy Hampshire. Adelante, Rosy, por favor. Hola, buenas noches a todos, buenas noches a ti, Manu. Fíjate que se me hizo muy interesante esto que se comenta de lo de la semilla. Fíjate que inclusive yo vi, bueno, no sé si algunos de ustedes vio una película que se llama El Ilusionista, precisamente que es de la época más o menos de Blavatsky, de pues, los 1800, 1700, no, 1800, más o menos de 1830 y algo en adelante. Entonces, precisamente en la película, pues era este ilusionista, pues se va muy lejos y parece que le comenta a la que es su amada, ¿no? De que en Oriente él había visto cosas extraordinarias, ¿no? Y que muchos secretos de Oriente se le entregaron. Entonces, cuando él hace este truco de ilusionismo en el teatro, pues la gente se queda impactada, ¿no? Porque, pues, efectivamente empieza a salir la flor de la semillita, ¿no? Aquí lo curioso es de que ya después, bueno, el policía que lo buscaba le dijo, oye, pues dame el secreto, dice, no, porque es secreto profesional, ¿no? Pero a fin de cuentas parece que había un mecanismo que se ponía en la tierra para que ese mecanismo, pues así como una ruedita, como relojito, fuera subiendo, ¿no? Pero bueno, independientemente del truco, lo que sea, yo creo que también hay muchos fakires o magos que les llaman en India, y ellos tienen este cierto poder ¿cómo se le llaman? De la precipitación. Entonces, bueno, eso no es siempre fácil, sobre todo para ganarse la vida, ¿no? Porque pues, son poderes, ¿no? Y en realidad los poderes pues deben de usarse solamente para el bien, ¿no? Pero bueno, pues me acordé mucho de este evento que, bueno, dice que fue mediante un mecanismo, ¿no? Pero definitivamente la precipitación existe en la naturaleza y solamente para aquellos que son los grandes magos, los grandes sabios, ¿no?
y obviamente pues ellos no lo van pues a desaprovechar esa energía en eso, ¿no? La energía de ellos se utiliza para algo más grande, como en la ayuda a la humanidad, ¿no? Pero bueno, pues nada más una pequeña aportación. Muchas gracias. Perfecto, Rosy. Pues excelente ejemplo lo del ilusionista, esa referencia justamente a la India y cómo ellos tenían estas capacidades, ¿no? Y como dices, pues justamente que usualmente pues no las demuestran, ¿no? Y no las demuestran pues porque probablemente no tienen ninguna necesidad de hacerlo. Mil gracias, Rosy. Y a ver, voy a ver, hay una participación de Guillermo. Adelante, Guillermo, por favor. No tiene el Guillermo. micrófono apagado, Guillermo. Hola de nuevo. Perdón, no había abierto el micrófono. Apoyando lo que decía Rosy, justamente yo antes iba a citar, esa película justamente es una película hecha hace pocos años, la basan supuestamente en el siglo, finales del siglo, cuando se presentaban en los teatros, pero recuerden que una de las cosas, hablábamos de la magia natural, la diferencia de la magia natural, y sobre todo de los grandes enemigos que ha tenido la cuestión de la creencia en la magia han sido los ilusionistas, porque los ilusionistas han enseñado que con trucos pueden hacer parecer cosas mágicas o milagrosas, de alguna manera. Justamente en la película, el chico que aparece protagonista, al final al policía le da el secreto por diagramas de cómo hacen eso. Y sí se ha comprobado de que ya ha habido de los modernos ilusionistas como Chris Angel o David Copperfield, han logrado hacer eso de la planta. O sea, no, probablemente sea cierto, así como lo ve aquí, como lo expresa el señor Blavatsky, probablemente. Recuerden que para que haya una moneda falsa tiene que haber una moneda verdadera. Y todos esos que son prestidigitadores imitan de una manera falsa cosas verdaderas. A Blavatsky se le acusó mucho de hacer ese tipo de magia. Ella llamaba juego de manos, que sí sabía hacerlo, por cierto, porque ella con Holmes y otros espiritistas los conoció. Y dicen que solamente alguien que ha olido un perfume puede reconocerlo, ¿no? Entonces ella en algunos momentos sabía hacer trucos de manos y manejaba las barajas, cosas así, ¿no? Y sabía hacer prestidigitación. Y en algunos casos, pues sí es prestidigitación lo que hay. Claro que había en la India escuelas de sabiduría. La de los faquires fue una escuela, según Ramiro Calle, que ha viajado decenas de veces a la India, cientos de hecho. Él tiene su obra muy bonita, el libro que se llama El Fakir. Él comenta cómo es la escuela de los faquires. Sí tenía una tradición que se fue perdiendo. Y como se va perdiendo, incluso muchos imitan, o como algunos espiritistas imitan el fenómeno, pero ya de una manera artificiosa, con artificios o con mecanismos que en algunos momentos no conocían. Como lo hablábamos en algún momento de las mesas parlantes, ¿se acuerdan de los espíritas? Y esas mesas parlantes, si ven, por ejemplo, la película también de Kardec, así se llama la película Kardec, yo se las pasé, por cierto. Algunos ya empezaban a utilizar un fenómeno que no se conocía mucho en aquel entonces, que era el electromagnetismo. Y hacían flotar las mesas por el electromagnetismo. O sea que siempre ha habido en algunas cosas de esas trampas, hay que estar alertas. No es malo, es bueno saber distinguirlo. En alguna de las cartas de sabiduría, uno de los maestros dice que todos esos tipos de faquires, tragafuegos, shadows, falsos shadows que hay alrededor de ellos, les sirven de cortina. Precisamente el que haya todo ese tipo de gente falsificando, les sirve para que la gente se proteja en ellos, que son como una cortina que ellos tienen. Porque para llegar a ellos incluso tienes que pasar primero esa barrera de toda la bola de estafadores que hay. La gran mayoría son estafadores, eso es cierto. Igual en esto del espiritismo, en lectura de registros akáshicos, en cabalistas, tarotistas, todos, la gran mayoría son estafadores. Pero lo que te puede ilusionar es saber que si hay una moneda falsa, es porque esa moneda falsa imita una moneda verdadera, que hay una moneda verdadera. Hay quien sí lo hace de veras. Ahora, el reto es descubrir quién es auténtico y quién está usando artificios. Que sí se pueden lograr hacer cosas que aparentemente son mágicas. Pueden ver los videos de Chris Angel o cualquiera de ellos, y van a ver que hacen milagros, ¿no? Y más si lo hicieran en otras épocas más antiguas, pues serían de veras auténticos milagros, ¿no? O parecieran milagros, pero hay ese tipo, por eso algunos de los que más han atacado a la creencia en la magia han sido los prestidigitadores, como Houdini en su tiempo y otros que también fueron muy escépticos, porque ellos sabían cómo crear muchos de los artificios. Bueno, es cuanto. Gracias.
Perfecto, Guillermo, pues muchísimas gracias. Pues justamente, pues todo es dual, ¿no? Entonces, pues de igual modo puede haber, esto pudo ser justamente obra pues tanto de ilusionismo, la parte pues tal vez falsa de la moneda, o también pudo ser algo real, ¿no? Que en este caso pues Elena Blavatsky le está apostando a que fue algo real. Asumiendo que fuera, o sea, yéndonos por la cara de la moneda, de que esto pudiera ser real, pues uno diría, bueno, pues a ver, aquí dice en el texto que con su mera fuerza de voluntad el fakir pudo generar eso. Uno diría, oye, pues yo tengo fuerza de voluntad y yo no hago que crezca una planta, no sé, no hago que de la noche a la mañana me vuelva rico, no hago, no convierto el agua en vino. Entonces uno diría, es que entonces, pues esto es falso, ¿qué ocurre? ¿Por qué aquí dice que con la fuerza de voluntad se puede, cuando nuestra realidad física pues muchas veces nos demuestra lo contrario, ¿no? Y aquí entra un tema entra un tema en cuestión que de hecho lo estudia una rama moderna de la filosofía, que es la fenomenología de la conciencia. Y esta parte es bien interesante porque, ¿qué nos dice la fenomenología de la conciencia? Lo que esta rama estudia es la posibilidad de que nuestra conciencia sea algo ilimitado, capaz de poder probablemente incluso generar milagros, pero como nosotros creemos que estamos hechos a la hechura de este cuerpo físico y sometido a las reglas de este mundo físico, pues automáticamente nosotros de manera involuntaria restringimos y limitamos nuestra conciencia y por tanto nuestra voluntad, ¿no? Y un ejemplo de esto, por curioso, raro que sea, es el caso de los sueños. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando uno está soñando? Cuando uno está soñando, pues si tú estás arriba de un edificio, podrías aventarte y volar, ¿no? Pero obviamente uno dice, no, pues si me caigo del edificio, pues me voy a matar. Pero ¿qué pasa en un sueño lúcido? Cuando tú te das cuenta y estás plenamente consciente de que esto es un sueño y de que por tanto no es ese tu verdadero cuerpo y que por tanto las reglas de la física que tú conoces no aplican en este mundo onírico, pues en ese momento tú puedes volar, te das cuenta que puedes crear y deshacer situaciones simplemente con desearlo, ¿no? Y ahí entra este tema de la fenomenología de la conciencia, que es justo este tema de que la posibilidad o la hipótesis de que tengamos una conciencia capaz de generar milagros, pero como nosotros estamos totalmente convencidos de que somos algo que no somos, pues automáticamente truncamos todas estas capacidades como usualmente nos pasa al dormir, ¿no? Entonces, bueno, esta parte de la voluntad es interesante. Y aquí justamente Elena Blavatsky dice, bueno, es que esta no es cualquier voluntad, es la voluntad de alguien que ya es uno con el espíritu, o sea, que ya no se encuentra convencido de que esto es un sueño, ya no se encuentra en esta prisión física y se encuentra más allá, ¿no? En lo que para nosotros pudiera ser un sueño lúcido. Y bueno, pues ese era como un comentario. Hay otra participación de Carlos y una de Juan Carlos. Adelante, Carlos Chávez, por favor. Hola, buenas noches, gracias, Manuel. Breve, me hace pensar este texto de algún par de autores, de don Juan Matus, de Carlos Castañeda, que él habla de perder la importancia personal precisamente para convertirse, como quien dice, en un guerrero y pues manejar, ¿verdad? Esa voluntad precisamente. También en otro libro de Jacobo Greenberg, en varios tomos, habla de Pachita, que tiene poderes, se podría llamar pues sí como poderes, que hace intervenciones quirúrgicas a través de un cuchillo tal cual, así muy sencillo, pero hace como unos pases mágicos, le llaman también en Carlos Castaneda, hablan de estos pases mágicos, y puede, digamos, extirpar el mal o cáncer o algunas cosas que ella podía, que tenía, digamos, la facultad, ¿verdad? Que tenía estos, pues sí, estos poderes, digamos. Guillermo Marín también cita mucho a Carlos Castañeda y habla precisamente de eso, del acecho de uno mismo, de estar uno como manejando, volvemos a lo mismo, a la voluntad, a esta fuerza, y ser impecables.
ser impecables con nuestros pensamientos, con nuestros actos, con todo eso que obedece a las leyes, ¿no? Porque es precisamente eso, pienso que es como también una causa, las leyes que una vez que una persona llega a tener esa facultad, que es la sabiduría y el conocimiento, pues es el poder, pues le da esa facultad, ¿no? De poder lograr hacerlo. Me hizo pensar eso este texto. Y pues dice, ¿no? Que no lo llames, no le reces, sino conócelo, experimentalo, para que sea en tu vida y en cada mundo y en cada persona, pues sea precisamente lo que es para ti, lo que te toca y pues estar en ese acecho de uno mismo. Y pues algo que me acuerdo mucho en la preparatoria que me decía un maestro, decía, el éxito, el único lugar donde se encuentra antes que el trabajo es en el diccionario, es el único lugar. Entonces, precisamente pues tiene que estar uno con esta voluntad, ¿no? Bien firme. Y algo que decía Guillermo también que se me quedó bien grabado una vez, lo dijo así al aire, dijo, no son milagros, son mis logros. Entonces, pues bueno, está en uno y precisamente, pues bueno, este texto, pues al igual que dijo Salomón, pues está muy interesante porque es esta purificación, ¿no? Pero pues es un trabajazo. Entonces, pues cada quien tiene su misión y pues también siempre hacer lo que nos toca y hasta donde nos sabemos, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias. Buenas noches. Perfecto, pues buenas noches, Carlos, muchísimas gracias por tu colaboración. Pues justamente, pues es inexplicable esos fenómenos que generaba justamente Pachita de las operaciones, de que incluso por ahí se decía que ella tenía órganos, que hay quien dice que eran de utilería y que más bien, pero que el poder que tienen esos órganos, que no eran los que muchas veces se decía que se trasplantaban, es que generaban un impacto, una impresión tan grande en la persona que iba a pasar por la cirugía, que ella pues creía que en efecto se había dado el trasplante, ¿no? Y la persona solita, pues se curaba, se le decía. Esa era una de las teorías que rondaban en cuanto a eso, ¿no? Y bueno, justamente, pues como bien dices, para llegar a una voluntad que pueda ser soberana, que no esté limitada por la materia y que pueda producir este tipo de milagros, pues se necesita un trabajo constante en la mejora de uno mismo, ¿no? Y no es no es de la noche a la mañana, y es un camino donde se necesita pues ritmo, ¿no? ¿Qué es ritmo? Pues constancia, constancia, constancia. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, ahí había otra mano levantada de Juan Carlos. Juan Carlos, por favor, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches para todos. ¿Sí? Los saludo desde la bella Bogotá, Colombia. A todos. Todos los amigos son de Chile, perdón, de México. De diferentes lugares, Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Es la primera vez que participo en esta reunión. Me interesa muchísimo el tema de la teosofía. He leído, pues, bastantes, pues algunas cosas, no bastante, algunas cosas de la maestra Elena Petrova Blavatsky. Y pues estaba leyendo el texto que ustedes estaban colocando aquí y se me vienen a mí a la cabeza varias cosas. ¿Sí? Por un lado, se me viene a la cabeza el maestro Jesús. Yo no soy católico cristiano, ¿sí? Pero siempre me ha gustado o siempre he leído muchas cosas del Maestro Jesús. Entre ellas he leído algunos apartes de Josefa Rosalía, ¿sí? En su libro, pues en los diferentes textos que ella tiene, Moisés y, bueno, se me viene a la cabeza eso en este momento, ¿sí? Hay algunas cosas que se describen del Maestro Jesús y se dice que el maestro, muchas personas lo veían a él simplemente y no, sin siquiera acercarse a él, él causaba una serie de milagros en muchas personas, entre ellos la sanación del cuerpo físico, ¿sí? Obviamente, a pesar de la sanación, además de la sanación del cuerpo físico, también venía la sanación de los otros cuerpos, como los describen muchos teósofos, los otros
o los 7 cuerpos, ¿sí? Los cuerpos más densos. El Maestro Jesús, digamos que lo que hacía era que tenía un cuerpo etéreo, ¿sí? Tenía una aura tan grande, tan grande, tan grande, que muchas de las personas que estaban alrededor de él se sanaban. Sí, señor, Guillermo, arpas eternas, se me pasaba. Precisamente estaba organizando mis libros aquí en la computadora estos días y estaba organizando los libros de Josefa Rosalía, ¿sí? Arpas Eternas y Moisés y otros, ¿sí? Entonces, vamos al texto. Lo que la maestra Blavatsky describe aquí es un ser que ella lo llama aquí el fakir Kavindasamy, que ya ha despertado su conciencia, ya ha despertado todos sus centros energéticos y todos sus chakras. Entonces, ¿qué era lo que ella, o qué puede hacer uno cuando uno despierta eso? Puede uno fundirse con la eterna energía creadora, ¿sí? Puede uno fundirse con eso y puede uno, como lo describe aquí, hablar de espíritu a espíritu, ¿sí? Y alentar de vida a vida, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que su aura, ¿sí? Es tan grande, su esencia espiritual es tan grande y ya se ha fundido con el uno, ¿sí? Que puede hacer absolutamente todo eso y muchas cosas más. Ya puede controlar todos los elementales, ¿sí? Ya puede, como lo hacía el Maestro Jesús, ya puede caminar sobre el agua, ya puede controlar el fuego, ya puede, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo puede hacer. Y eso es lo que nos describe la maestra Blavatsky en este corto texto que estamos aquí viendo en la pantalla, ¿sí? Que el fakir lo que hacía es que ya como su aura tan inmensa, tan grande y tan reluciente, no lo hice aquí, pero yo lo leo así, que era tan reluciente que podía hacer eso y podía generar vida. ¿Sí? Nosotros como seres humanos, como hombres imperfectos, el primer paso que tenemos que hacer es convertirnos en hominis sin pecatas, ¿sí? O hombres sin pecado. Y ya el paso, como dice mi maestro, yo tengo un maestro formador desde muchos años, como dice mi maestro, el paso de convertirse de hominis impecatis a hominis santis es muy corto, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros en nuestro caminar por este plano físico, ¿sí? Por un lado, convertirnos en hominis impecatas, ¿sí? Inicialmente, aparentemente es muy difícil, pero ese es el camino que tenemos que recorrer cada uno de nosotros. Y a partir de ahí podemos hacer lo que hacía el fakir, que nos describe la maestra aquí, y muchísimas otras cosas más. ¿Sí? Este es mi pequeño aporte y muchísimas gracias. Perfecto, Juan Carlos. Pues muchísimas gracias a ti. Es una aportación bastante completa y asociada al texto que estamos leyendo, que eso es excelente. Y pues sí, justamente, pues como bien lo dices, ¿no? Hay dos principios de teosofía, que ya hemos hablado varias veces de ello, que es que al final todo es unidad, todo es una misma cosa, y el otro es que todo es vida, la vida está en todas partes, desde una galaxia hasta un pequeño átomo. Entonces, si todo es unidad y al mismo tiempo todo está compenetrado por esta vida, o sea, cada partícula, ya por así llamarla, de la akasha es vida, pues en el momento en el que el fakir llega a un estado de conciencia elevado, donde digamos se integra con el espíritu, pues se podría decir que también es uno con la planta. Y en el momento en el que es uno con la planta, pues como él es vida y la planta también es vida, pues puede estimular a conciencia, digamos que los procesos, pues diríamos como fisiológicos, ¿no? Para el desarrollo de la planta y acelerarlos. Pero para eso, pues justo tuvo que llegar a la unidad, y a la unidad se llega, pues justamente dejando temporalmente atrás la prisión de carne, ¿no? Y para eso, pues es todo este trabajo que ya bien nos mencionas de purificación previa, que pues puede tomar pues un tiempo considerable y mucho trabajo, ¿no? Mil gracias, Juan Carlos. Y a ver, vamos a dar ya la última participación de este párrafo para avanzar, y es de Yasmín. ¿Qué tal, Yasmín? Buenas noches, te escuchamos. Buenas noches.
Bueno, mi participación es pequeñita, pero con todo lo que han estado comentando, a lo mejor algo un poquito como más pequeño, como algo con lo que podemos iniciar, pero que a mí se me hace de hecho algo muy importante, es esta parte del autoconocimiento que lleva, por ende, el conocer nuestras capacidades. Estaban hablando de algunos libros como ahí sí se me olvidó Inver, ajá. Y Stan y Besant también en el libro del poder del pensamiento y la sabiduría antigua, pues habla mucho de esta parte que tenemos, esta capacidad. Y de hecho en la sabiduría antigua menciona que con nuestros pensamientos nosotros podemos, o no podemos, formamos elementales, que son elementales artificiales, así los llama ellas, que son ella como de, si son pensamientos pues puros de amor, de prosperidad, o pensamientos negativos también como para afectar tal vez a otros seres. Entonces, la capacidad que nosotros tenemos con nuestros pensamientos, pues pueden también precipitar. Hay un autor que seguramente lo conocen, Neville Goddard, que también habla mucho de esta parte de la capacidad de nuestros pensamientos, no como para precipitar realmente, sino para que nosotros generemos nuestra realidad y para que pues nosotros en esta malla pues podamos evolucionar de una mejor manera, pensando, manifestando en nuestra mente. La frase más importante que tiene es que nuestra imaginación es nuestro Dios, ¿no? Porque lo que nosotros pensamos es lo que se va a manifestar. Entonces, hace rato tú decías, yo no puedo imaginar ser millonario, ¿no? Pero si nosotros imaginamos que somos prósperos, etcétera, bueno, tiene más o menos unas frases de este tipo, pues nos ayuda para nosotros poder evolucionar a esa prosperidad. Y todos lo sabemos, ¿no? Sabemos que si vemos noticias negativas, si estamos viendo violencia, estamos viendo este tipo de contenido, pues nos vamos a ir hacia esa parte. Entonces, mucho de este conocimiento interior es la capacidad que nosotros tenemos para poder crear nuestra realidad, que incluye el tipo de pensamientos que nosotros tengamos hacia la vida y hacia nosotros mismos. Es lo que quería compartir. Gracias, Manu. Perfecto, Yasmín, pues muchísimas gracias a ti. Bueno, pues justamente, ¿no? Este tema, ya hemos platicado que la Akasha, pues tiene desde las propiedades más groseras, como era la electricidad y el magnetismo y la cohesión, hasta las más sutiles, y en las más sutiles, que son las que hacen más efectos, las más importantes, pues habíamos hablado de tres, ¿no? No sé si las recuerdan, que era la voluntad, era la fe, que es la fe es la que refuerza la voluntad, y el tercero, como bien dices, es la imaginación, ¿no? Yo no puedo, tomando el tema de volverse rico, ¿no? No digo que no se pueda, obviamente se puede, obviamente todo lleva un proceso, pero aquí vendría un tema de yo cómo puedo, por ejemplo, desear realmente ser rico o imaginar ser rico si no he estado cerca de entender qué es la riqueza, ¿no? O sea, digo, va por poner un ejemplo, probablemente uno para pensar qué es ser rico, pues tuvo que haber, no sé, estado en un auto de X categoría, tuvo que haber conocido lo que es una casa grande, tuvo que haber conocido lo que es viajar por el mundo, y mientras más tú lo conoces, mejor lo puedes imaginar, y mientras más, de manera más precisa tú lo imagines, tendrás más posibilidades de precipitarlo, ¿no? Entonces, si tú tienes una voluntad más grande y imaginas las cosas con puntos y comas de detalle de cómo van a ser, pues es más probable que lo puedas concretar, ¿no? Entonces, el tema de la imaginación también es bien, bien importante. Y bueno, para imaginar, pues muchas veces, pues primero tienes que conocer. Mil gracias, Yasmín. Y bueno, voy a pasar al siguiente párrafo. A ver, ahora sí, ¿quién gusta apoyar para leer? Las manos levantadas, voy a tomarlas de arriba abajo. Y a ver, es una mano levantada de Connie. Connie, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Entonces, doy inicio a la lectura. Pero están seguros, ¿no? Así es, pero están seguros. Ajá. Bueno, pero están seguros los naturalistas de que lo establecido por la observación es inmutable,
o de que conocen todas las leyes de la naturaleza. El caso del fakir resulta algo más notablemente milagroso que los experimentos llevados a cabo en Filadelfia por el general Pleasanton, pues si éste lograba acrecentar la lozanía y fertilidad de sus viñas hasta puntos increíbles por los rayos violetas de luz artificial, el fluido magnético que emanaba de las manos del fakir estimuló el más rápido crecimiento de la semilla índica, concentrando en ella el akasha o principio vital, cuya A ver. Aquí está. Cuya corriente pasaba en flujo continuo de las manos del fakir a la planta, cuyas células avivaba con estupenda actividad hasta terminar su crecimiento. Perfecto. Bueno, pues este párrafo, aunque pequeño, tiene muchísimo conocimiento. Aquí nos está diciendo prácticamente que el humano es Dios. Obviamente en el caso del fakir, pues ha llevado una preparación a lo mejor de por vidas, ¿no? Para lograr lo que ha logrado. Y generalmente es así, pero aún en esta vida ha trabajado muy fuerte para alcanzar ese nivel de conciencia. En realidad es eso, transmutar nuestro nivel de conciencia, transformación, sufrir una metamorfosis como el gusano de la seda o cualquier gusano que se convierta en mariposa, por ejemplo. Entonces pasan a través de un proceso llamado metamorfosis, todos lo sabemos. ¿Qué es lo que está pasando? De alguna manera, de determinada forma, pasan a otra. Y el material, por así decirlo, es el mismo. Químicamente, sería el mismo compuesto. Ahora, ¿qué es lo que pasa a cuestión ocultista? Que ya los átomos se han sutilizado, se han hecho más sutiles para pasar a otro nivel de conciencia, a otra forma, ha evolucionado. Y entonces esto lo puede hacer el ser humano, como nos están narrando en el caso del fakir. ¿Y qué pasa? Pues con la preparación. Por lo tanto, se concluye que a través de estos estudios, si nosotros nos cejamos, alcanzaremos algún día el adeptado. Y entonces nada, absolutamente nada, será imposible de lograr. Y es cuestión de compromiso, perseverancia, voluntad, etcétera, ¿no? Todo lo que tenemos que recorrer, el camino es largo, quién sabe cuántas vidas nos lleve, eso no es importante, ni tampoco es decir, ay, lo voy a hacer porque voy a hacer un fakir, pues no, porque se pierde la esencia, ¿sí? ¿Para qué vamos a transmutar? Pues para ayudar a la humanidad. Eso es lo que se pretende para ser mejor. Es un punto de vista. Muchas gracias. Vale, excelente, Connie. Pues mil gracias a ti. Pues justamente tenemos este tema del trabajo y sabemos que pues los milagros sí que se pueden generar, pero pues hay un camino de liberación para llegar a eso, ¿no? Camino del que incluso nos menciona Elena Blavatsky en el pie de página, ¿no? Que era un camino que de algún modo Platón ya lo conocía y que hacía una alusión a estos medios en los misterios, ¿no? De él decía que sí que había medios para justamente escapar temporalmente, ojo que dice temporalmente, de esta prisión, ¿no? Y con eso, pues justamente generar estos milagros. Pues mil gracias, Connie. No sé si tengamos alguna otra participación de este párrafo. Como pista, o sea, yo de dos puntos que veo bien importantes de este párrafo es que aquí nos regresan a nuestro tema
de que esto al final es el akasha, o sea, al final el fakir logra hacer que digamos, su campo energético, que al final es akasha, pues se compenetre, se entrelace con el campo energético de la planta, y como ambos, como el akasha en todas sus partículas tiene siempre latente el principio vital, pues ese es el que se estimula, ¿no? Y el otro punto que me parece importante y que tal vez lo pasamos de largo es este otro caso, ¿no? Donde nos habla de los experimentos del general Pleasanton, donde mediante rayos violeta él también aceleraba, digamos, la fertilidad o el crecimiento de sus viñas, ¿no? No sé si esto les recuerde algo que ya habíamos leído sobre los rayos violetas y un experimento que hicieron, no me acuerdo si sobre algún sulfato, un sulfato que le pasaron diferentes tipos de luz amarilla, etcétera, y no ocasionaba nada en el compuesto, pero apenas le pasaron el rayo violeta justamente y generó pues cambios en el compuesto, curiosamente similar a lo que aquí se menciona de este general, ¿no? Entonces aquí nuevamente entramos como al misterio del rayo de la luz violeta. Y bueno, no sé si tengamos alguna otra participación de este, si no vamos a ir al siguiente párrafo. Salomón, adelante. Bueno, en este caso del general Pleasanton, yo pienso que más que nada es conocimiento de la ciencia. No es tanto sus facultades de desarrollo que haya tenido porque su aura se haya limpiado, cosas por el estilo, sino era un conocimiento científico. No sé, eso me parece. Gracias. Vale, mil gracias, Salomón. Pues justamente en esta parte, pues sí no parece que el general tuviera algún conocimiento ocultista. Ahora, lo que llama la atención es que dentro de su, pues, llamémosle experimento, pues justamente usó los rayos violeta de los que ya habíamos platicado, ¿no? Y aunque no, y esto también nos lleva de regreso a la akasha, ¿no? Porque hemos platicado también que el akasha, así como es inteligencia, así como es vida, así como es electromagnetismo, pues también es luz, ¿no? Y esa luz pues funciona en diferentes frecuencias y una de ellas pues sería este rayo violeta, ¿no? Capaz de generar vida. Entonces, pues nótese cómo hasta en el akasha, o sea, el akasha lo podemos usar a nivel científico, si conocemos sus peculiaridades, llamémosle físicas, pero también a nivel, llamémosle ocultista, ¿no? Como en el caso del fakir, que es capaz de probablemente ampliar, de extender, difundir su campo energético y producir efectos, ¿no? Ya, pero de una forma pues bien diferente. Pero al final vemos el akasha desde la perspectiva física y desde la perspectiva oculta. Entonces esta parte está como interesante. Y bueno, voy a pasar a al siguiente párrafo. Aquí no sé si quién nos quiera apoyar para leer, levantando la mano. Perfecto, pues Carlos, muchísimas gracias, te escuchamos. El principio de vida es una fuerza ciega y sumisa a la influencia capaz, ay, me tapa la cámara, gracias, capaz de dominarla, con arreglo al ordinario curso del crecimiento vegetal. El protoplasma hubiera concentrado este principio para desenvolverse, según la norma establecida, con sujeción a las circunstancias atmosféricas, sea luz, calor, humedad, de las cuales hubiesen dependido su más o menos rápido crecimiento y su mayor o menor altura. Pero el fakir, con su poderosa voluntad y su espíritu purificado de los contactos materiales, auxilia la acción de la naturaleza y condensando, por decirlo así, en el germen, en el principio de vida vegetal, acelera su desenvolvimiento. Esta fuerza vital obedece ciegamente a la voluntad del fakir, quien hubiera podido convertir la planta en un monstruo con solo forjarlo mentalmente, pues la forma plástica y concreta se ajusta con invariable exactitud al tipo subjetivamente trazado en la mente del fakir. De la propia suerte que la mano y el pincel del pintor reproducen la imagen ideada por el artista. La voluntad del fakir en éxtasis delinea una matriz invisible, pero perfectamente objetiva que sirve de necesario molde a la materia vegetal de la planta. La voluntad crea porque puesta en actuación es fuerza que engendra materia. Perfecto, Carlos, mil gracias.
Vale, no sé si alguien quiera colaborar con alguna parte de este párrafo, con su análisis. Le vamos a dar unos momentos para tal vez leerlo en silencio cada quien. De hecho, aquí nos lleva de nuevo a la parte de la imaginación que ya nos platicaba Yasmín, ¿no? O sea, aquí ya vemos, digamos, dos fuerzas en operación, que es la voluntad, pero también la imaginación. Tuvo que habérselo imaginado. Que aquí entraría en la pregunta de cómo se imaginó, cómo habría de crecer la planta si él nunca pudo ver de qué planta era la semilla, ¿no? Porque se supone que, de hecho, en el experimento, la semilla la ocultan. O sea, la persona que interviene en el experimento él pone una semilla que él quiere sin que el fakir sepa cuál es. Entonces, ¿cómo pudo saber el fakir qué planta sería en la semilla para imaginarse cómo habría de crecer? ¿No? Ahí viene una parte interesante que ya luego también platicaremos. Y adelante, Carlos, por favor. Sí, me hace pensar, Manuel, que a veces subestimamos nuestras facultades. Creo, por ejemplo, en la creatividad, como mencionaba la hermana o mencionabas ahorita tú también. Por ejemplo, bueno, a un nivel de fakir, me imagino que el hecho de poder hacer esta planta de esta forma, pues ok. Pero me hace pensar, por ejemplo, que a veces a través del arte, la creatividad, la música, por ejemplo, a mí me gusta producir música y experimentar diferentes géneros y a veces funciona a nivel, ¿cómo se puede decir? Como temperamento, o sea, puede ser algo caótico, puedo hacer música ambiental donde sea algo armónico y pues bueno, me hizo pensar eso, ¿verdad? A lo mejor es un ejemplo burdo, pero quiero hablar más que nada en breve de la creatividad, ¿no? De las palabras también y los pensamientos, como decían. Podemos poner a alguien triste, eso puede ser o alguien muy feliz o alguien muy lleno de júbilo o pleno, con simplemente un toque en un momento exacto, ¿no? O sea, estar en el momento exacto con la persona correcta puede generar esa magia, ¿no? Me hizo pensar en eso, ¿verdad? Es un ejemplo burdo. Es cuanto. Perfecto, Carlos, mil gracias. Pues justamente, de hecho, ahorita que retomabas lo de la creatividad, de cómo puedes generar algo caótico o algo ambiental, pues en teosofía una de las teorías o verdades que se plantean para que cada quien la analice es que realmente no existen inventos personales, que cuando yo digo, a mí se me ocurrió algo, yo inventé algo, yo tuve una innovación, realmente no estamos haciendo nada más que ser un canal de ideas que ya existen, pues en el Akasha, ¿no? Y mientras nosotros, dice, tengamos un mayor nivel de desarrollo, pues vamos a ser, digamos, como que mejores antenas, ¿no? O sea, capaces de recibir con más facilidad, pues, estas ideas que ya han existido desde siempre y que para nosotros parecen novedosas, ¿no? Pero pues probablemente lo que para nosotros es una novedad, pues es algo que ya existía, pues en otro lugar, en otro mundo, en otro paralelo y pues justamente nosotros pues lo que hacemos es recibir y transmitir. Un Ahora, remix. justo. Ahora, ¿por qué es importante la purificación previa? Porque si nosotros somos antenas que recibimos y transmitimos lo que nos llega, pues también podemos recibir de lo más bajo de la luz astral, ¿no? Y si no me creen, pues váyanse un día a las 7, 8 de la mañana, en un lunes, a alguna de las estaciones más llenas del metro de la Ciudad de México y vas a ver si no recibes y descargas muchas veces, pues ansiedad, estrés, etcétera, porque justamente es eso, ¿no? Cuando uno no tiene como que a veces ese control y se deja llevar por la fuerza ciega, que la fuerza ciega es lo que está hasta abajo de la caja, que lo que es propiamente la luz astral, pues puede salirte algo muy caótico en el mal sentido, ¿no? En cambio, pues una persona que tiene este control, pues puede bajar, digamos que ideas pues mucho más sutiles, ¿no? Y es donde vienen pues los grandes inventos que cambian básicamente al mundo. Sí, Manuel, de hecho, creo que también como así como la meditación,
Y lo que mencionas del metro es se prepara el ambiente, ¿verdad? Es igual como cuando prenden un incienso. No creo que tampoco este fakir llegue y nada más se pare o estas personas que tengan esas facultades llegan y crean de un segundo a otro. Creo que sí hay como ese intro, ¿no? Del ambiente, trabajarlo y también estar en un lugar adecuado. Totalmente, Carlos. De hecho, más adelante en la lectura, pues como que lo predijiste o ya lo habías leído, porque más adelante en la lectura vamos a ver que justamente el fakir preparó el ambiente donde iba a estar para poder producir el milagro. ¿Y cuál fue, digamos, su principal regla dentro de ese ambiente que él creó? Él básicamente dijo, no quiero a nadie cerca. Y uno diría, bueno, pues qué payaso, o eso por qué, ¿no? O es para que no te cachen el truco. La explicación de Elena Blavatsky, que ya la iremos viendo, es que él decía que no quería a nadie cerca, porque él decía que el espíritu era ¿cómo decirlo? Pues como un caracol que cuando tú estás, no, han visto seguramente en la playa cuando se va asomando un caracol, sale de su concha, ¿no? Si tú ya apenas te acercas y haces algún movimiento, pues el caracol inmediatamente regresa a su concha. Y ella dice que el espíritu es algo similar al caracol, que cuando hay, digamos, pues personas o otras entidades que están en un nivel más bajo, como que automáticamente también el espíritu se esconde o regresa. Y que ese regreso podía ser tan súbito que podía causarle, según hasta la muerte al fakir, o sea, ese regreso del espíritu al cuerpo tan rápido, tan fuerte. Entonces, por eso él incluso decía, pues una de sus condiciones es justamente que no haya personas cerca, ¿no? Y esto es también algo curioso porque hay diferentes senderos ocultistas donde creo que es en el rosacrucismo, por ejemplo, que preparan lo que le llaman el Sanctum Sanctorum. ¿Qué es el Sanctum Sanctorum? Pues es un lugar, puede ser una habitación, un cuarto, una sala, que tú procuras que esté impecable y que básicamente nadie entre, ninguna persona, ni siquiera ningún animal, ningún insecto, porque justamente tienes que mantener ese lugar inmaculado y ese es el lugar donde las personas hacen su práctica y pues se cree que mientras más limpio esté ese lugar, pues la práctica que hagas ahí pues va a salir mejor, ¿no? Entonces sí, esa parte de preparar el ambiente pues es bien, bien importante. Y bueno, hay una participación de Caro. Adelante, Caro, por favor. Bueno, no soy yo, soy Daniel. Hola, buenas noches. Perfecto, Daniel, adelante. Bueno, mira, bueno, algo que me llamó de este párrafo bastante la atención es si leemos la primera línea, que dice, el principio de vida es una fuerza ciega y sumisa a la influencia capaz de dominarla. Bueno, ese es donde nos damos cuenta cómo todo está, no solo la fuerza de vida, sino todas las fuerzas de la naturaleza, todas las que nos rigen, son fuerzas que realmente no obedecen a nadie en especial, al que las pueda dominar. Por eso es que se cuida tanto el conocimiento y la sabiduría, porque esta fuerza puede ser dominada tanto por el mago blanco como por el mago negro, tanto para bien como para mal. Y vemos más adelante como dice que el fakir, de haberlo querido, hubiese forjado mentalmente un monstruo. O sea, que en vez de una planta o una flor, hubiese hecho un monstruo si lo hubiese deseado. O sea, ese es el riesgo y el peligro de dejar libre este tipo de conocimiento o prácticas, o que la gente los experimente por cuenta propia, porque no se sabe qué puedan crear. Ese es el riesgo que existe con todos estos poderes y jugar en este caso, el que lo quiera hacer, jugar con la fuerza de la naturaleza. Gracias. Perfecto, Daniel, pues excelente reflexión. Y bueno, como dices, esto también me lleva un poco a lo que platicamos en la sesión pasada, cuando hablábamos del diablo, ¿no? ¿Qué decíamos? El ocultista es aquel que tiene que pisar la cabeza de la serpiente, ¿no? Y justo decíamos que cuando alguien logra pisarla, es ya capaz de dominarla, ¿no? Y justamente adquieres el control sobre esa fuerza ciega que es la serpiente. ¿Y cómo la sometes? Pues justamente es no dejándote llevar por todo lo material que la serpiente te ofrezca, ¿no?
Y es justo como lo que habíamos visto la otra vez de la historia de Jesús cuando se va al desierto, ¿no? Y que le ofrecen todos los reinos, etcétera, y que Jesús dice, yo no necesito nada de esto, no hay nada que puedas ofrecerme que a mí me interesa, y es más, yo voy a ser quien te gobierne y quien te someta a ti, ¿no? Y que así, pues digamos que se contrapone a la fuerza ciega. Quien se contrapone a la fuerza ciega, pues es capaz de dominarlo, pero también hay quien puede controlarla siguiendo sometida a ella, y es el mago negro. Mil gracias, Daniel. Y bueno, tenemos una participación de Guillermo y después una de Marcos. Adelante, Guillermo, por favor. Hola, Guillermo, perdón por el abuso de la palabra. Trataré de ser breve. Únicamente para expresar justamente lo que había escrito. Una frase de Walt Disney que decía, si lo puedes imaginar, lo puedes ver. Entonces, que es necesario. Los escépticos siempre nos han dicho que ver para creer. Los esotéricos nos han dicho al revés, creer para ver. Tenemos que estimular la facultad de creer, en ver, porque creer es otra forma de voluntad. Y recordemos que los atributos de la deidad o la divinidad siempre son voluntad, sabiduría y amor. Entonces, ejerciendo esa voluntad de una manera sistemática, de una manera ordenada, hay una forma de hacerlo. Las escuelas esotéricas lo enseñan. Pero hay que pasar precisamente por eso, no son milagros, son logros. Porque es pasar por una ascesis, pasar por un entrenamiento, a veces muy riguroso, y donde también es peligroso. Como cualquier viaje iniciático, no deja de tener sus peligros. Siempre se decía que había dragones en ese camino. Y justamente por eso también, retomando lo que tú comentaste, de que el ambiente debería ser propicio para poder realizar ciertas manifestaciones. ¿Por qué? Porque ya lo vimos también en un principio, en la misma Isis Silvelo, de que decía que si estaba una persona descreída o una persona que estaba pensando en desarmonía en contra, pues metía ruido y hacía que las cosas no se pudieran hacer. Entonces los lugares, por ejemplo, siempre se ha hablado, por ejemplo, para que se trabaje en logia masónica o en algunos grupos, de que no pueden estar los presentes en el pleito, que diriman sus pleitos y únicamente así puedan entrar al Santo Santorum. Y por ahí hay la anécdota de que se hablaba en la Biblia de que para que entrara al Santo Santorum del Templo de Jerusalén, el sumo sacerdote entraba con un pie atado, porque podía recibir tanta fuerza que podía morir. Y nadie podía entrar a ese lugar. Y entonces entraba con una cuerda para que con esa cuerda la jalaran. Algo de eso podrán ver en la Biblia. Porque nadie entraba. Y los que eran ya tenían el grado iniciático, capaces de estar ahí y soportar esa fuerza que se genera, porque se generan energías en verdad muy fuertes. El que no es capaz, pues puede por lo menos enloquecer o incluso hasta morir. Es cuanto por el momento. Gracias. Vale, pues mil gracias, Guillermo. Bueno, pues esa anécdota está increíble, ¿no? Ahí seguramente habrán escuchado muchas veces eso, ¿no? De que una persona, pues no, nosotros no recibimos, digamos, la información de entidades más elevadas, porque pues, casi en los casos más extremos se dice que hasta nos desintegraríamos, ¿no? De que somos tan densos que no somos capaces de recibir algo tan sutil, o sea, es como recibir un láser. Entonces, pues justamente, pues hace total sentido lo que comentas, Guillermo. Y bueno, pues retomamos también este tema de cómo la imaginación es bien importante, ¿no? ¿A qué nivel de detalle habrá necesitado el fakir imaginárselo? Para casi como si lo estuviera viendo, ¿no? O sea, él probablemente ya estaba como que casi viendo, en la luz astral o en la dimensión, del doble etéreo, cómo iba a ser exactamente la forma de la planta cuando creciera, ¿no? Necesitaba un detalle perfecto, o sea, como un dibujante, para que eso, mientras más concreta sea tu idea, mientras más puntos y comas tenga, pues tienes más probabilidad de precipitarla y que no se evapore, ¿no? Entonces, bueno, esa parte es bien importante. La mente y nuestra imaginación debe ser un láser, no podemos ser como una energía de luz, como la de un foco, ¿no? Que el foco, pues ilumina, pero no llega tan lejos, ¿no? Y como que la luz se va para todos lados. En cambio, el láser, pues está perfectamente enfocado en un punto y gracias a eso, pues puede llegar muchísimo más lejos que el foco. Algo así debe de ser, pues, nuestra voluntad y nuestra imaginación. Gracias, Guillermo. Y bueno, está una participación de Marcos. Y sería esta la última de este párrafo para pasar al siguiente. Adelante, Marcos, por favor. Hola, buenas noches. Sí, muy interesante este punto. Veo que
hay muchas participaciones y nos llama mucho la atención. Voy a conectar varios conceptos a ver ustedes qué opinan. En primer lugar, yo le llamaría a esta capacidad que tiene el mago de materialización, ¿no? O sea, es cuando se da un milagro de que tú imaginas algo en otro plano y se materializa, sea lo que sea. El fakir materializó la planta. Sin embargo, creo que la situación es que somos co-creadores de la realidad. No somos creadores como tal, sino que somos co-creadores con un concepto que es la segunda vez que lo menciono, en alguna otra ocasión ya lo había dicho, muy abstracto y muy complejo de Dios, que es un Dios de lo sobrenatural. Y ese Dios no tiene ningún nombre. No puede llamarse Abraxas, no puede llamarse Baphomet, no puede llamarse Buda, Cristo, nada, ¿no? Es un Dios completamente de lo sobrenatural, que es como una banda de otra dimensión a la que se conectan estos seres, ¿no? Por decir algo, en la tradición mexicana hay graniceros desde hace miles de años, que son personas que tienen la capacidad de alterar el tiempo, materializar tormentas o quitarlas, etcétera, y se vuelven a dar este tipo de portentos en todos lados. Me recordó a Pachita o a las personas que hacen operaciones psíquicas o que materializan órganos, etcétera, y a todo este tipo de sujetos que a lo largo de la historia han podido materializar, incluyendo al Maestro Jesús, Buda, parece ser que también tenía esas capacidades, pero yo lo que creo es que se conectan con otros, con otras dimensiones, con otros como multiversos, y ahí es donde se materializa, ¿no? Se logra esa situación. Entonces, pues esa era mi opinión, pero que en ningún momento es que seamos nosotros creadores de nada, sino que somos co-creadores de esta realidad que vemos, ¿no? La creamos a partir, como decían, de lo que imaginamos. Y bueno, pues eso era lo que quería compartirles, no sé qué opinen y muchas gracias. Vale, perfecto. Pues mil gracias, Marcos. Pues sí, de hecho, en la teosofía creo que hay algunos principios que justo coinciden en lo que nos mencionas, y es un poco lo que comentábamos, ¿no? De básicamente en teosofía creemos que todo lo que nosotros vemos que pudiera ser, de hecho ya fue, o todo ya existe. Todo lo que fue, es y será, todo ya existe en un concepto que para nosotros sería abstracto, demasiado abstracto por decir que es algo que no existe, que es la mente divina. La mente divina es lo que concentra, es algo que sin ser, sin tener una manifestación, ya tiene latente todo lo que fue, es y será. Y nosotros al final, pues lo único que hacemos es transmitirlo, como tú bien dirías, recrearlo, ¿no? Pero pues al final todo ya existe, porque en el todo, en lo real, pues no existe ni siquiera un presente, pasado y futuro, todo es. Mil gracias, Marcos. Y bueno, pues perfecto. Voy a pasar al siguiente párrafo. De igual modo, no sé quién me pueda apoyar para leer, igual con la manita, gracias. Bueno, un último punto antes de pasar, porque nada más me llamó la atención así como un detallito. Aquí mencionaba que, bueno, pues la planta usualmente, si no hubiera estado ahí el fakir, pues habría crecido pues, en las condiciones normales, ¿no? De acuerdo a los factores atmosféricos, que son luz, calor y humedad. Digo, se me hace curioso que lo haya puesto así Elena Blavatsky, ¿no? Porque en otras obras, Elena Blavatsky, como La Doctrina Secreta, hace mucho hincapié en esta triada. Hay partes de La Doctrina Secreta donde dice que básicamente toda la vida, todo lo manifestado, todo lo heterogéneo vino de esta triada de luz, calor y humedad, que pues dentro de la alquimia se le relacionaría la luz con el mercurio, el calor con el azufre y la humedad con la sal. Curioso, igual y nada más lo puso por poner, o tal vez si tenía alguna doble intención. Y bueno, a ver, ahora sí voy al siguiente párrafo. A ver, este es uno chiquito. ¿Quién nos puede apoyar? Diana, perfecto. Pues bienvenida, muchísimas gracias.
Si alguien objetara diciendo que el fakir no podía trazar en su mente el modelo de la planta, pues ignoraba la especie de semilla escogida por Hakoliot, responderíamos que el espíritu humano es semejante al del creador en omnisciencia. Por lo tanto, si bien el fakir en estado de vigilia no podía saber qué especie de semilla era, en estado de trance, o sea, muerto corporalmente con relación al mundo exterior, no tuvo su espíritu dificultad alguna de espacio ni de tiempo para conocer la especie de simiente planta de la maceta o reflejada en la mente de Hakoliot. Las visiones, prodigios y demás fenómenos psíquicos existentes en la naturaleza corroboran nuestra afirmación. Perfecto, Diana, muchísimas gracias. Vale, pues este está más pequeño. ¿Quién nos ayuda con su reflexión sobre este párrafo? Yo también perdón Manuel. Adelante, Diana, por favor. Lo que estabas mencionando antes y una idea que se me mantiene cuando leo todo esto son los arquetipos. Creo que lo que tú estabas mencionando antes también tiene que ver con los arquetipos, porque se siguen descubriendo arquetipos. O sea, no es que el hombre los crea, sino que los descubre, porque no los conocía o no los veía. Pero los arquetipos están en la naturaleza, en toda la naturaleza. Quizás no lo pueda decir científicamente o hacer una exposición completa, pero si tú ves el alfabeto judío, cada letra tiene un simbolismo, un poder, una fuerza. Y tiene una numeración y tiene unas fórmulas matemáticas internas que son capaces los seres que se preparan en el esoterismo de la cábala, por ejemplo, son capaces de manejar esos arquetipos, pero están ahí, están en el alfabeto. Lo que hablábamos el otro día de las matemáticas. Yo creo que el hombre va a seguir a la medida en que se desarrolla espiritualmente, va a llegar a conocer más y más esos secretos que son los arquetipos de la naturaleza. Eso es todo. Pues muchísimas gracias. Pues sí, de hecho los arquetipos es un excelente ejemplo. Y bueno, justo en teosofía también estudiamos un poco los arquetipos, ¿no? Y creemos que, o sea, para nosotros lo que podemos percibir con los sentidos, las formas, las texturas, etcétera, pues son ilusorios, son mayábicos. Pero esos solo son las emanaciones de causas abstractas, como bien dices, arquetipos. Esos arquetipos creemos nosotros que existen en otros planos más elevados, ¿no? Digamos como en el plano mental. Y en el plano mental, pues ahí probablemente no vamos a tener nuestros sentidos para percibirlo porque es algo que ya no entra de esa forma. Sería como imaginarnos, como bien decías, una fórmula matemática, ¿no? A partir de una fórmula matemática, por ejemplo, de una fórmula geométrica, pues nosotros podemos dimensionar algo material, como puede ser un cubo, una esfera, pero todo al final viene de un concepto abstracto, un concepto abstracto que no tendría nada que ver con nuestros sentidos y que es pues más elevado, ¿no? Esos conceptos abstractos pues los precipitamos y los llevamos aquí a manifestación, ¿no? Pero al final pues esas son como las simientes, son como las semillas de todo lo que aquí vemos. Y bueno, hay arquetipos de todo tipo, ¿no? Hay arquetipos para representar la realidad, pero también hay quienes creen que hay arquetipos que se repiten una y otra vez. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que de muchos de los eventos que pasó Mitra, que pasó el Buda, que pasó Krishna, pareciera que es un mismo arquetipo que se repite la historia una y otra vez, pero con diferentes nombres, ¿no? Y eso nos llevaría a este tema de que pareciera, pues que sí hay como una simiente, algo en el plano mental. Mil gracias, Diana.
Y vale, creo que ya no hay más manos levantadas de este párrafo. Vale, ok. Aquí si acaso algo importante de este párrafo es que uno dice, bueno, pues si el fakir no sabía de qué planta era esta semilla, ¿cómo se la pudo haber imaginado? Y aquí lo que nos dice Elena Blavatsky es que, bueno, pues es que desde que el fakir es uno con el espíritu, y como para el espíritu no existe la limitante del tiempo y el espacio, para él es totalmente transparente saber cuál es la planta que estaba escondida, digamos, dentro de esa semilla, ¿no? Él podía saberla incluso antes de que el científico que estaba ahí en el experimento la escogiera. Y esta parte está interesante porque no suena tan descabellado, porque hay hasta cierto punto ejemplos documentados de que esto ha pasado. ¿Dónde son algunos de estos? ¿Cuáles son algunos de estos ejemplos? No sé si han escuchado, por ejemplo, lo que es el magnetismo animal, que fue un tema que estuvo también como muy de moda en el siglo XVIII y XIX, que del magnetismo animal, básicamente se relacionaba mucho con la hipnosis, ¿no? Y había una persona con una fuerza de voluntad tremenda que lo que hacía era ejercer una influencia con su fluido magnético sobre otra persona, y a esa persona a la que le pasaba, digamos, su fluido magnético, la lograba llevar a un estado de trance similar al de la persona hipnotizada. Y lo curioso es que algunas de estas personas, cuando las llevaban a un estado de trance, estas personas que estaban, por ejemplo, con los ojos vendados, que no podían escuchar nada, les tapaban los oídos, ellos podían detectar, por ejemplo, qué carta tenía escondida el hipnotista, pues, digamos, o podían poner a una persona o un objeto en el cuarto de al lado con la puerta cerrada, y la persona que estaba en trance podía describir perfectamente cuál era el objeto escondido, como si no existieran paredes, como si no existiera algo físico que limitara, y como si tampoco necesitaran de sus ojos, de sus sentidos físicos para ver. Entonces, puede ser que en estos fenómenos de magnetismo animal, pues lograban llevar a la persona a un estado de trance que tal vez la acercaba un poco con el espíritu, y al estar cercano al espíritu, pues ya pues como que no estás limitado por el tiempo y el espacio, ¿no? Incluso hay una anécdota de uno de estos magnetizadores que cuando pone en estado de trance a otra persona, la otra persona le dice, ok, oye, veo que tú desayunaste en tal lugar, estabas con tu hija que tiene talas características, y luego te fuiste por tal carretera o por tal camino para llegar aquí a darme la consulta. O sea, todo eso lo pudo decir la persona hipnotizada cuando la casa del doctor estaba a varios kilómetros de ahí, ¿no? Y básicamente le relató con lujo de detalle pues toda su mañana. Ahí uno diría, ¿cómo esto pudo pasar? Pues nos lleva a este párrafo justamente, de pareciera que en ciertos niveles de trance o de estado, pues ya no hay limitantes físicas. Y bueno, hay una participación de Oscar Galindo. Bienvenido, Oscar, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, Manuel, buenas noches a todos. Esto que estamos viendo aquí con respecto al fakir, quiero leer algunas citas que tiene este libro, ¿sí? Que se llama La deidad, el cosmos y el hombre, ¿sí? La deidad, el cosmos y el hombre. Sí. Entonces, en la página 198 nos dice, al final, en el último párrafo, nos dice, el poder de producir fenómenos aparentemente inexplicables a voluntad es referido comúnmente como magia. Pero para el ocultista, la magia es una ciencia. Es un profundo conocimiento de las fuerzas ocultas de la naturaleza y de las leyes que gobiernan al mundo visible e invisible. Entonces es una ciencia como tal.
que implica el profundo conocimiento de las fuerzas ocultas de la naturaleza y las leyes que gobiernan al mundo visible e invisible. Como nosotros no las entendemos, no las comprendemos, no las sabemos, creemos que hay milagro. Por eso aquí se refiere a que no hay milagro, sino simplemente por ignorancia de ese conocimiento de las fuerzas ocultas de la naturaleza y de las leyes que la gobiernan. En la página 203, ¿sí? Como también como una cita de Ishi Timbelo del tomo 2, 588, la página que no está aquí, pero este es el original en inglés, ¿sí? Entonces nos dice, en la filosofía oculta es axiomático el hecho de que no hay nada fuera de la naturaleza. En lo que parece ser un acto milagroso o mágico, tanto el mago blanco como el negro usan para bien o para mal el conocimiento de sus propios poderes y de los procesos de la naturaleza. Como fue enunciado precedentemente en este capítulo, no hay milagro. Y nos dice, la magia como ciencia es el conocimiento de esos principios y del camino por el cual la omnisciencia y la omnipotencia del espíritu y su control sobre las fuerzas de la naturaleza puede ser adquirido por el individuo aún mientras se encuentra en el cuerpo. La magia como un arte es la aplicación de este conocimiento en la práctica. Entonces, lo que se está diciendo aquí, el fakir, ¿sí? Como hace a un lado los aspectos psíquicos y de la personalidad y ya entra en contacto con su aspecto de intuitivo, de mana superior y conjuntamente, más que nada, conjuntamente en mayor o menor proporción con Buddhi, es cuando puede ver precisamente por esa omniconsciencia, es lo que dice, omnipotencia y omnisciencia del espíritu, es decir, de su aspecto superior, como tú bien lo dijiste, Manuel, él ya lo vio, él ya lo ve y sabe qué es, y por lo tanto lo lleva a la práctica sin ningún problema. Pero ese es el conocimiento mientras estemos con nuestra personalidad, no lo podemos hacer, ¿sí? Aunque también hay algo de esa psique dentro de nosotros que nos dice, lo dirigimos hacia la derecha o hacia la izquierda, porque nos dice también, antes dice en sí mismo el poder de cualquier clase que sea no es ni bueno ni malo, se convierte en bueno o malo según el uso que se le dé, ¿sí? Entonces es la dirección que le demos a ese poder. Por eso no se nos da todo ese conocimiento hasta que no lo utilicemos mal. Entonces eso es más que nada lo que nos dice ya los arquetipos, todas las ideas, todas las formas, ¿sí? Todo lo que es rupa ya se encuentra en el plano astral. Ahí está, y ahí se toma todos los moldes, ¿sí? Todo lo que, podemos materializar, visualizar, por ese poder inherente en el hombre, pero en su aspecto superior. Pero ya está ahí, no es que el hombre crea en sí, sino toma de la naturaleza, porque ya está en la naturaleza y no hay nada fuera de esa naturaleza. Entonces, más que nada quería externar esto con respecto a lo que acabamos de leer. Gracias. Perfecto, Oscar, muchísimas gracias. Pues de hecho yo creo que comentaste muchas cosas importantes, pero la que yo más me llevé es que al final todo esto es resultado de un conocimiento y es un proceso, no es un proceso que lleva una serie de pasos. No es como que el fakir dijo, quiero que crezca la planta y la planta creció, ¿no? Hubo toda una, por así decirlo, un método que vemos donde en ese método hubieron una serie de pasos, ¿no? Por ejemplo, primer paso, la persona tuvo que estar en un estado de trance grandísimo
para llegar a ser uno con el Akasha, y al ser uno con el Akasha, pues pudo ser uno también con la planta y la energía de la planta, ¿no? La planta se convirtió en una extensión de él. Esa era probablemente el primer paso. Paso 2, ok, ¿cómo va a ser la planta en un futuro? Ah, bueno, pues ahí estamos hablando del arquetipo mental, ¿no? Donde pudiéramos tener una visión de, pues, cómo son esas plantas, cómo son todas las plantas y cómo habría de ser esta. Y de esa información que se obtuvo, gracias a que también, bueno, antes de eso pudo descubrir justamente que la planta era de una cierta especie, pues gracias a esta visión, a esta omnisciencia y esta capacidad de ver todo. Cuando ya sabe qué tipo de planta es, trae el arquetipo en el plano mental de esa planta, y teniendo ese arquetipo ya puede empezar a precipitar y ir a los planos de acción. ¿Cuál es probablemente el primer plano de acción donde empieza a trabajar? Pues tal vez el doble etéreo. Empieza, en un párrafo anterior mencionaba Elena Blavatsky que el fakir estaba pues literalmente como pincelando a detalle, ¿no? El cómo iba a ser la planta. Todo eso él lo trazaba como una forma perfectamente objetiva, aunque para nosotros invisible, probablemente en el plano del, digamos, el doble etéreo, ¿no? Y hasta eso gracias a la visión que él ya tenía del arquetipo que había bajado y gracias a que ya conocía la planta. En el momento en el que la comienza a pintar en el doble etéreo, pues ya lo que sigue es precipitar al plano físico y estimular la fuerza de vida que tiene el fakir y que es la misma fuerza de vida que tiene la planta, ya que ya están vinculados, ¿no? Ya son uno. Y de ese modo, pues la planta empieza a crecer y a crecer siguiendo el mapa o el plano que ya le había trazado en el doble etéreo el fakir, ¿no? Entonces ahí se ve cómo esto no es así de un momento a otro, es toda una serie de pasos y pues sí es todo un procedimiento, ¿no? Un procedimiento que requiere pues conocimiento, obviamente, para poderlo llevar a cabo. Mil gracias, Oscar. Y bueno, pues vamos a ir, creo que ya es un poco, son las 9:27, vamos a ir con nuestro último párrafo del día. ¿Quién nos puede ayudar para leer este? Perdonen el ruido de fondo. Vale, a ver, lo voy a leer yo. Y el último párrafo dice: tal vez se arguya en otro sentido contra el hecho de referencia, diciendo que lo mismo y también como el fakir hacen los presdigitadores indos, lo que hablábamos del ilusionismo, ¿no? Si hemos de creer a los informes de la prensa y a los relatos de los viajeros, indudablemente hacen lo mismo los vagabundos prestidigitadores, a pesar de sus licenciosas costumbres, que no les dan reputación de santidad ni entre los naturales ni entre los extranjeros. Antes al contrario, sus compatriotas les temen y menosprecian porque los miran como brujos y nigrománticos, pero estos llaman en su auxilio a los espíritus elementales, mientras que los hombres de la santidad de Govindasamy tienen bastante con la valía de su espíritu divino, íntimamente unido al alma astral, para recibir auxilio de los puros y etéreos pitris, que asisten a su encarnado hermano. Cada ser atrae a su semejante y la sed de riquezas. Los impuros deseos y las ambiciones egoístas solo pueden atraer a los espíritus que los cabalistas hebreos llaman Clifot, pobladores del cuarto mundo, Asia, y los magos orientales designaban con el nombre de Afrites o Deus, es decir, los espíritus elementarios del error. O sea, en esta parte como que Elena Blavatsky nos dice que este mismo milagro se pudo haber producido de dos formas diferentes, ¿no? Según qué tipo de mago seas. Pero bueno, si quieren revísenlo y a ver quién nos puede compartir su opinión. Vale, adelante, Caro. Hola, buenas noches. Yo creo que aquí habla de que esta persona tiene que tener armonía y tiene que tener pureza mental para que las entidades que se presenten para auxiliarlo, pues sean entidades de vibraciones altas. Porque si no va a pasar esto, aparecen estos espíritus, Kiplot, Afritet, que son de vibraciones muy bajas, que son de la mano izquierda.
que son del árbol invertido, que tienen una extrema individualidad. Entonces, por eso es tan importante la pureza de alma y pureza de corazón, para atraer pues entidades que estén acorde a nuestra vibración. Gracias. Perfecto, Caro, pues no lo pudiste decir mejor. O sea, al final podemos recurrir a dos tipos de entidades. Hay el mago blanco, por una parte, pues digamos que Elena Blavatsky decía, pues él recurre a sí mismo, ¿no? O recurre al espíritu. Digamos que no necesita muchas veces de nadie más que de su yo superior. Y en casos de, digamos, la jerarquía, ¿no? De, digamos, de devas, etcétera, que están arriba de él, quienes le ayudan a producir estos milagros. En contraparte, pues también pues, un mago negro recurriría pues a otro tipo de entidades, ¿no? Que pueden ser el manejo de elementales para hacer que una luz se apague, una luz se prenda, que haya un viento, que haya una humedad, etcétera, o incluso ayudarse de un elementario, ¿no? Que son lo que para nosotros serían los demonios y que son sumamente inteligentes, son podríamos decir que son los más grandes hackers e ilusionistas que nos podríamos llegar a imaginar, ¿no? Se saben todos los trucos habidos y por haber. Entonces, bueno, pues justo ahí viene este tema de ser precavidos sobre qué tipo de energías o qué tipo de fuerzas estamos atrayendo, ¿no? Gracias, Caro. Y bueno, no sé si tengamos alguna otra participación de este párrafo. Vale, perfecto. Bueno, pues listo, ya creo que son 9:30. Hemos terminado ya nuestra sesión del día de hoy. Vamos a continuar un poco revisando pues el siguiente lunes lo que nos faltó del Fakir y esperemos que ya el próximo lunes pues estemos con un poco de más velocidad pues concluyendo este capítulo. Que bueno, como quiera pues está muy bueno y no, creo que no ha dejado de aportar y aportar y aportar cosas. Y bueno, con esto dicho, pues voy a terminar la sesión con la oración de Annie Besant, si no hay más comentarios. Y bueno, pues concluimos entonces. Y vale. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todos los demás.